Bueno, como les decía Fer, les voy a hablar del efecto insecticida sobre otecas de Pardosa saltans. Este es un trabajo que realizamos en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata, el INIBIOL, en colaboración con el CEPAVE y con la doctora Marie Travalón de la Universidad de Rennes en Francia. Bueno, como es sabido, el uso intensivo de insecticidas químicos en los agroecosistemas genera daños en esos ecosistemas. Por supuesto, a nivel de cuerpos de agua, a nivel atmosférico, en suelos, y también, y lo que más nos interesa en el trabajo de hoy, en la flora y la fauna local y en la salud humana. La manera de disminuir la utilización de los insecticidas químicos en los agroecosistemas es utilizando otros métodos de control, como por ejemplo el control biológico de plagas, que incluye, por supuesto, métodos menos tóxicos, como son la utilización de enemigos naturales. Como todos sabemos acá, las arañas son depredadoras, son carnívoras y cumplen un rol muy importante en este sentido como enemigos naturales, y además están presentes en la mayor parte de los agroecosistemas. Sin embargo, los métodos de aplicación de los insecticidas, que normalmente son por pulverización, afectan, además de a los organismos blancos, como son las plagas, a estos enemigos naturales, porque no solamente que se depositan y afectan de manera tópica a las arañas, por ejemplo, sino que además está reportado que la naturaleza de la seda, que es hidrofóbica, permite el paso de los insecticidas que tienen naturaleza lipofílica, y que por otro lado, las telas de las arañas podrían actuar como recolectores de agroquímicos. En este sentido, entonces, estos enemigos naturales presentan efectos tanto indirectos como directos de la aplicación de estos insecticidas. Como efectos indirectos, se pueden citar la disminución del tamaño del cuerpo, de la disminución de la fecundidad, de la dispersión, la menor disponibilidad de sitios para hacer telas y de presas, y como efectos directos, los cambios comportamentales, fisiológicos y los que nos interesan en el día de hoy y a nuestro trabajo en particular, que son los metabólicos y bioquímicos. Dentro de esos cambios metabólicos y bioquímicos, lo que ocurre es que cuando el animal intenta detoxificarse de los pesticidas que llegan a su cuerpo, esas reacciones de detoxificación involucran reacciones oxidativas que son anormales, digo anormales porque las reacciones oxidativas son habituales en cualquier organismo aeróbico, pero en el proceso de biotransformación de los pesticidas aumentan y causan entonces estrés oxidativo. Este estrés oxidativo provoca, por un lado y a nivel bioquímico, daño en las biomoléculas, como son los lípidos, las proteínas y el ADN. Indirectamente, entonces, perturban aspectos ecológicos, como el tamaño y la composición de las comunidades. Y entonces, en última instancia, y lo que nos interesa, afectan el control que estos enemigos naturales podrían ejercer sobre los organismos plaga. Dentro de los insecticidas que se utilizan normalmente en los agroecosistemas, hoy les voy a hablar de 3 tipos particulares de insecticidas que todos tienen la característica de ser neurotóxicos y lipofílicos. Uno de ellos es la cipermetrina, que pertenece al grupo de los piretroides, que son insecticidas que actúan por contacto o por ingestión sobre el sistema nervioso central, como les decía, es neurotóxico. Es un insecticida ampliamente utilizado en gran variedad de cultivos, es de amplio espectro, o sea que afecta normalmente a los organismos no blancos, y se ha reportado ya efectos negativos sobre otras especies de arañas belicosas. Otro grupo es el imidacloprid, que pertenece a los neonicotinoides, que también es neurotóxico, es un grupo ampliamente usado, es el más usado después de los piretroides, se usa además en control de agrocultivos en jardinería y silvicultura, es de baja neurotoxicidad, pero se reportaron efectos tóxicos en organismos no blancos como abejas y moscas de la fruta. Y por último, el clorpirifos, un organofosforado, que actúa como inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es una enzima que normalmente se utiliza como bioindicador del efecto de organofosforados. Además de ser insecticida, es acaricida, se usa ampliamente en agroecosistemas y se ha reportado como inductor del estrés oxidativo para mamíferos y organismos acuáticos. Teniendo en cuenta todo esto, entonces nos hicimos 3 preguntas. Por un lado, ¿es posible que la seda de las zootecas proteja a los juveniles en desarrollo de los insecticidas? Por otro lado, dado que los insecticidas generan estrés oxidativo,
es posible que dentro de las zootecas, entonces, las enzimas que colaboran con la resolución de este estrés oxidativo, que son las enzimas del sistema antioxidante, se induzca su actividad. Y por otro lado, si existe una respuesta diferencial en relación a los diferentes tipos de insecticidas. Entonces nuestro objetivo fue estudiar el efecto de los 3 insecticidas neurotóxicos, pipermetrina, imidacloprid y clorpirifos, sobre el estrés oxidativo de juveniles preemergentes de la araña Pardosa saltans. Para eso evaluamos por un lado el efecto sobre indicadores enzimáticos, como son la superóxido dismutasa y la catalasa, que son 2 enzimas del sistema antioxidante que son las que primero actúan en contra del estrés oxidativo, y otras 3 enzimas dependientes del glutatión, que es un tripéptido que también se utiliza como bioindicador normalmente, que son la glutatión peroxidasa, la glutatión reductasa y la glutatión S-transferasa. Y por otro lado, utilizamos como indicador no enzimático el daño producido sobre la peroxidación lipídica. Como les decía antes, el estrés oxidativo puede causar daño en biomoléculas, entre ellos los lípidos, y entonces medir el nivel de peroxidación, que se mide como niveles de malonaldehído producido, es un indicador del nivel de estrés. Las arañas con las que trabajamos entonces fueron hembras adultas de Pardosa saltans, que fueron capturadas durante el periodo de cópula, en una estación biológica perteneciente a la Universidad de Rennes, en Francia. Las arañas fueron llevadas al laboratorio y se controlaron diariamente hasta registrar la oviposición. Luego de 15 días de oviposición, las zootecas con las que trabajamos fueron divididas en 4 grupos. Uno de ellos se trató únicamente con acetona, que es el solvente en el que solubilizamos los 3 insecticidas, y que sabemos que no produce efectos negativos sobre los individuos. Y los otros 3 fueron tratados con cipermetrina 1, imidacloprid y clorpirifos. Siempre se hicieron aplicaciones tópicas sobre las ootecas. Se hizo una exposición aguda de 48 horas. Luego se homogeneizó el contenido interno de las zootecas, y sobre ese homogenato se midió la actividad enzimática de las enzimas que les nombré anteriormente, y la peroxidación lipídica. Bien. Como resultados, como les decía, por un lado evaluamos primero qué es lo que ocurre con la superóxido dismutasa y la catalasa. Estas 2 enzimas suelen evaluarse en conjunto porque comparten sustratos y productos, ¿sí? Por un lado, la superóxido dismutasa es la encargada de deshacerse del radical superóxido, transformándolo en agua oxigenada y oxígeno, pero el agua oxigenada también es un agente altamente oxidante, que luego es tomado por la catalasa para transformarlo en agua y oxígeno. Por eso es que estas 2 enzimas normalmente tienen un comportamiento conjunto. Lo que observamos en este caso es que la producción de agua oxigenada se incrementó tanto en ootecas tratadas con cipermetrina como con clorpirifos, lo que provocó una doble inducción de superóxido dismutasa y de catalasa, mientras que el imidacloprid solo generó una inducción de la catalasa. Suponemos que esto podría tener que ver con que hubo producción de agua oxigenada en los individuos tratados con imidacloprid, pero que no tuvo que ver con la actividad de superóxido dismutasa, sino con la producción de agua oxigenada a partir de otros sistemas detoxificantes, como podría ser el citocromo P450. En relación a las enzimas que dependen de glutatión, también se evalúan en conjunto glutatión peroxidasa y glutatión reductasa, porque son enzimas que funcionan una a la inversa de otra. La glutatión reductasa, utilizando glutatión, degrada el agua oxigenada para darnos agua y glutatión oxidado, y la glutatión reductasa actúa recuperando glutatión reducido para que pueda ser utilizado en otras reacciones. Lo que se observa acá es que tanto GPX como GR se incrementaron significativamente con cipermetrina, que el imidacloprid solo indujo la actividad GR, y que el clorpirifos no tuvo influencia ni indujo la actividad GPX o GR. En cuanto a la glutatión S-transferasa, es una enzima que cataliza la conjugación de un sustrato a detoxificar con glutatión, para que ese sustrato sea más fácilmente excretable por el individuo, y lo que se observó es que GCT no se afectó por ninguno de los 3 insecticidas tratados. Lo que suponemos es que esta enzima, además de participar en reacciones de detoxificación de radicales libres, tiene otras cantidades de funciones. Es posible que su actividad durante el desarrollo embrionario sea alta, y que entonces ya de por sí sea alta,
y que entonces no sea capaz de ser aumentada la actividad por la presencia de los insecticidas. Y en cuanto a la peroxidación lipídica, lo que se observa es que si observamos los niveles de malonaldehído respecto del control, vemos que no hay gran aumento de niveles de malonaldehído. Esto nos indica que no hubo gran daño en relación a la peroxidación lipídica, o sea que fue exitosamente neutralizada por el sistema detoxificante, e inclusive en los organismos tratados con cipermetrina, vemos que la cantidad de malonaldehído disminuyó. Esto es importante porque en otros trabajos que hicimos con este modelo, donde evaluamos la cantidad de ácidos grasos insaturados presentes en estos juveniles, se observa que tienen una gran cantidad de ácidos grasos insaturados, que son muy susceptibles de ser oxidados. Entonces es interesante ver que el sistema de detoxificación de estos organismos permite disminuir el daño sobre estos lípidos. Entonces, como conclusiones, respecto a nuestra primera pregunta, que era si la seda era capaz de proteger a los juveniles del efecto de los insecticidas, lo que vemos es que no, que efectivamente la seda permite el paso de los insecticidas y estos son afectados, los juveniles son afectados por estos. En cuanto a si se inducen las enzimas del sistema antioxidante, lo que observamos es que sí, que tanto SOD como CAT, como esa primera línea de defensa, como las enzimas dependientes de glutatión, son inducidas como respuesta a la presencia del insecticida, cosa que no vimos para la actividad GCT, y que hubo una eficiente neutralización de la peroxidación lipídica. Estas dos conclusiones nos permiten llegar a una conclusión más general, y es que los mecanismos de defensa antioxidantes en los juveniles preemergentes ya se encontrarían desarrollados, que es algo que en arañas todavía no estaba descrito. Y en cuanto a si hay una respuesta diferencial respecto de los insecticidas, lo que vemos es que sí, que el nivel de estrés oxidativo depende de la naturaleza del insecticida. Vimos Perdón, estamos en los 12 minutos. Ya termino. Que la cipermetrina permite la activación de SOD y CAT, de GPX y de GR, y permite la disminución de la peroxidación lipídica. Tiene sentido que el insecticida que más activó las enzimas antioxidantes sea el que impidió la peroxidación en mayor medida, que el imidacloprid no activó SOD, pero sí activó catalasa y GR, y que el clorpirifos indujo la actividad de SOD y CAT, no involucró enzimas del glutatión. Entonces, vemos que las enzimas serían enzimas constitutivas durante el desarrollo embrionario, pero que los diferentes insecticidas generan mayor o menor activación de las mismas, y esto nos permite concluir que en ese caso podrían ser las enzimas utilizadas como biomarcadores de estrés oxidativo. Muchas gracias por la atención.